entregar al Señor y despojarme de toda ansiedad en este tiempo. Entregarle todo esto al Señor y, como bien expresaba el Espíritu a través de Marcelo, que sean sus palabras en mi boca. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos escuchado muchas veces. Es por eso que le pido y oro al Señor para que no haya un espíritu de orgullo en ustedes, en nosotros, a la hora de escuchar estas palabras. Y espero y anhelo que los velos sean corridos, que las mentiras del enemigo queden expuestas y que podamos comprender la verdadera esencia y saber por qué hacemos lo que hacemos a través de lo que voy a expresar hoy, y que sean las palabras del Señor puestas en mi boca y que sea el Espíritu ministrando más allá de mí. Amén. Que sea la luz en todo esto que vamos a recibir. Hoy me voy a sumergir quizás en un tema, como les decía, bastante profundo, el cual ha causado mucho daño a la gente, y me atrevo a decir que a través de la experiencia con mucha gente que he charlado, que me he cruzado, he visto que es un factor común en muchas de las personas. Es una de las cosas que el enemigo utilizó muy bien para alejar a muchas personas, o quizás ellos se alejaron justamente por no comprender de lo que se trataba de esto, de cuál era la verdadera esencia de todo esto que hoy vamos a ver. El Señor me ha venido inquietando en este último tiempo respecto al dar, pero específicamente hoy vamos a tocar algunos puntos relacionados a lo que es el tema del amor al dinero, o también el amor a las riquezas, que es uno de los factores, como le decía recién, que he visto que ha dañado a mucha gente, y espero que el Señor, en lo que exprese hoy, pueda correr velos y pueda traer sanidad a esa gente que se ha alejado. Y vamos a ver también por qué se han alejado. No voy a entrar en detalle de lo que es el tema de los diezmos, primicias y ofrendas, porque ya lo hemos visto y supongo que muchos han escuchado y repasado el video, que está muy bien explicado sobre este tema a través del Espíritu, a través de Marce. Para Paul, que sos nuevo, lo podés encontrar en YouTube. Después te vamos a pasar, si querés, el link de todo lo que hemos visto. Pero es un poco relacionado a todo eso que hemos venido viendo y que el Señor me ha estado inquietando en este último tiempo. Para empezar, les invito a que vayamos a Mateo 6. Mateo 6, del 19 al 21 vamos a empezar. Mateo 6, del 19 al 21. Un pasaje muy conocido por muchos y que hemos visto muchas veces. Justamente por eso oramos que el Señor nos ayude a tomar y que no entre en nuestra mente y en nuestros pensamientos, que ya lo hemos visto y que ya lo sabemos. Amén. Sino que nos despojamos de todo aún lo que hemos recibido para recibir lo nuevo. Amén. Dice algo así. ¿Están todos? Sí. ¿Están todos? No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que las verdaderas riquezas consisten en obedecerme de todo corazón. Qué interesante esta última parte, ¿no? Que dice que las verdaderas riquezas consisten en obedecerle de todo corazón. Creo que este es uno de los puntos que hoy tenemos que prestar atención y que quede en su mente, en su espíritu. Esta última parte lo vamos a repetir quizás en algunas oportunidades más, pero las verdaderas riquezas consisten en obedecerle de todo corazón. La importancia del corazón ante los ojos de Dios.
creo que es una de las cosas que queda resaltada en este pasaje. Vayamos a este mismo Mateo, unos versículos más adelante. El versículo 24. Y veamos qué dice. Si alguno lo quiere leer, el que lo tenga. ¿Qué versión leíste antes? No la tengo bien clara acá. Pero es algunas versiones que he sacado de la tele ahí. Algunas versiones que no las tengo bien. El lenguaje textual. El lenguaje textual, después la NBL. Hay varias versiones, vamos a encontrar después si quieren se las paso bien. Yo tengo el versículo 24. ¿De cuál? ¿Traducción viviente? Leamos los dos si quieren, tenemos varias versiones. De la Digamos. LBL, las verdes. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Tremendo. Es muy claro lo que dice, no sé si en alguna, justamente de su Biblia dice algo así como, y creo que coincidimos, que no se puede servir a dos señores. Entonces la pregunta sería, en este tiempo, y esperen en contestarla aún internamente, porque vamos a ir viendo, pero la pregunta sería, ¿a quién estás sirviendo en tu corazón? ¿A Dios o a las riquezas? Y yo meditaba, ¿no? ¿Qué eran las riquezas? Porque entendiendo una de las definiciones como de riqueza en el diccionario, que dice que son cosas de gran valor. Pueden ser varias, voy a enumerar algunas. Pueden ser dineros, bienes u otras cosas valiosas. Pero ya nuestra mente, dañada por conceptos básicos absorbidos en este sistema cruel en el que nos encontramos, nos lleva a pensar en riquezas automáticamente como dinero, como plata. Y no es eso solamente. Puede ser parte, pero no es todo. Y sumergiéndome un poco más, podía ver, también ya vamos a ir más adelante, tranquilos, pero sumergiéndome un poco más, pensaba en también, y me animo a decir, que las riquezas no solamente son el dinero, la plata, los bienes, las cosas valiosas, sino que riqueza también son la familia, los amigos, tierras, casas, o aún semillas o negocios que el Señor mismo nos dio. ¿De dónde saco esto? Ya vamos a ir ahí, tranquilo. Tiene todo su fundamento en el Señor. ¿De dónde saco esto? Amén. Vuelvo a preguntar en este tiempo, ¿a quién está sirviendo el Señor? ¿A quién está sirviendo tu corazón? Sabiendo que riquezas ya deja de ser simplemente dinero, sino que es un conjunto de componentes que recién nos vimos. ¿Saben qué pasa cuando nuestro corazón se desvía? Entra en juego, como sigue diciendo más adelante, y en algunos encontrarán el título, el afán y la ansiedad. Mateo 6, del 25 al 34, si alguno lo quiere leer. Por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Por qué muchas veces tenemos afán, ansiedad, preocupación y más? Y me atrevo a decir porque la gran mayoría de las veces tenemos un corazón desviado. Si no, te animo a examinarte en profundidad y quizás llegue a la conclusión de que estás pasando por un periodo de afán y ansiedad porque en algún lado estamos poniendo nuestra mirada en las riquezas. Recuerden las definiciones anteriores de lo que hemos dicho que eran riquezas, ¿no? Un paréntesis en todo esto, son algunas preguntas que les dejo que yo me venía haciendo y examinando en este último tiempo, y que creo que el Señor no me confrontaba con algunas preguntas como esta. ¿Por qué mi mentalidad sigue siendo la de comprar lo más barato? La oferta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por temor a no tener mañana? ¿Acaso el Señor no alimenta a las aves del cielo que no siembran ni cosechan? ¿De quiénes son los recursos? ¿Quién paga? ¿Vos o Él? A ver, no digo que debemos comprar lo más caro porque es lo mejor, para nada. Debemos ser buenos administradores, eso es verdad. Y a veces ser buenos administradores no tiene que ver con saber comprar o vender o hacer tirar los recursos hasta el fin de mes. Tiene que ver con saber dar, con aprender a oír su voz cuando nos dice que tenemos que entregar algo. ¿Por qué digo esto y qué fundamento hay? O sea, ¿por qué muchas veces tenemos ansiedad, afán, preocupación y más? Les invito a que vayamos a 1 de Timoteo 6:10. Se los leo yo de esta traducción, de esta versión. Cuando estemos. Primera de Timoteo 6:10. ¿Estamos todos? Dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Y yo me atrevo a decir en las riquezas también. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Otra versión que tengo dice, y que armé yo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, las riquezas, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron, se desviaron de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Ahí encontraba la respuesta de por qué esa tanta gente que yo le decía al principio está dañada o alejada del camino de la fe del Señor, ¿no? Por querer guardar sus riquezas. Vamos, les invito ahora a que vayamos. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Acá en la versión que tengo dice al último, y fueron traspasados de muchos dolores. Tremendo lo que hace el amor a la riqueza, al dinero. Les invito a que vayamos a Marcos, San Marcos 10.
del 17 al 31. Otra historia bastante conocida para muchos. ¿Alguien la quiere leer? ¿Y no tiene? Bien fuerte. Del 17. Al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. De ahí sacaba yo que las riquezas también, ¿no? Como dice Jesús, son casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras. Y qué interesante que dice que el ejemplo ese que da, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero yo me había quedado ahí como que digo, bueno, es imposible. Pero más abajo dice que para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. O sea que va más allá de nuestra mente, va más allá de lo que nosotros pensamos que un camello puede entrar por el ejemplo este que da, ¿no? Va más allá de eso, y sí hay posibilidades. Hay posibilidades de dejarlo todo. Es posible dejar esas riquezas que quizás tenemos, como hemos visto recién, por causa de llevar su evangelio. No es gratis. Abajo de todo dice que va a ser con persecuciones, que no va a ser fácil el dejarlo todo. Por eso quizás veamos que hoy acá en este plano somos poquitos, por así decirlo, pero me animo a creer que somos ese ejército de valientes que se anima a despojarse
Amén. de todas estas riquezas que venimos hablando para seguir a Cristo. Es un pasaje que yo escuché un par de veces y me ha generado muchas preguntas, todo esto que hemos venido leyendo desde hace tiempo, pero creo haber encontrado un poco más de luz en esto que confronta, pero que nos hace replantearnos varias cositas. Dice que él era muy rico, en algunas versiones dice que tenía muchas posesiones. Qué interesante, ¿no? Él había hecho muchas cosas, había cumplido con todos los mandamientos. Al principio cuando le pregunta al Señor, le dice, con esto cumplí, había hecho todo. Digamos que había ido los domingos a la congre, había hecho el FCM, ir a las diferentes escuelas, aún diezmaba, ofrendaba y también hacía muchas cosas más delante, o sea, como que lo había hecho todo. Iba al G4, iba a los sábados de expansión, agreguemos, todo. Había hecho todo. Era un franco. Pero había algo más. Y el Señor le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ven y sígueme. Y eso me generaba a mí muchas preguntas, pero digo, ¿por qué le dice eso? O sea, ¿lo dice por los pobres? ¿O por qué lo dice? Porque digo, si es por los pobres, él podría haber agarrado y que no existieran más los pobres, Jesús mismo. O sea, digo, ¿por qué le dice que venda todo lo que tiene? O sea, si ya había hecho todo, ¿por qué le dice eso? Y para mí, sin lugar a duda, fue una prueba para ver dónde estaba puesto su corazón y a quién realmente servía. Por más que hacía todas esas cosas que habíamos dicho, fue una prueba para ver en dónde realmente estaba puesto su corazón. Quedó expuesto que no era suficiente con cumplir los mandamientos, sino que se trataba del corazón. A Jesús no le interesa que él en ese momento diera todo por los pobres. Lo podría haber hecho él, como le decía recién, pero fue para poner a prueba su corazón. Y hay una cosa que me confrontó mucho ya hace un tiempo, que era algo así como ella acá dice: a Dios no le interesa lo que vos le puedas dar a él, o a los pobres, o al mundo. Lo que le interesa a él es tu corazón, no tu plata, tus riquezas. Si al fin y al cabo hemos venido a este mundo sin nada, nada hemos traído y nada podremos sacar, nada podremos llevarnos del mismo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este pasaje está sacado de 1 de Timoteo 6, del 7 al 9, que dice algo así. Si quieren se los leo yo, después lo buscan. Dice: porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales, que terminan por destruirlos totalmente. Si tenés sustento, si tenés abrigo, es motivo para ponerse contento en este tiempo. ¿De dónde saco que también esto, que a él no le interesan las ofrendas en sí, sino el corazón? Les invito a que vayamos a Marcos 12, del 41 al 44. ¿Puedes repetir? Marcos 12, del 41 al 44. ¿Alguien la quiere leer? Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Quién atrajo la mirada de Jesús y sus discípulos?
no fueron aquellos los que más ponían, los que más diezmaban o ofrendaban de lo que les sobraba, sino que fue esa viuda que lo dio todo. Dice que era su sustento, así que, como hemos escuchado también en otra predica, era todo. O sea, lo que tenía para comer quizá para la semana era todo. Era el sueldo, era todo lo del mes, para llegar a fin de mes, era todo. El alquiler, todo. O sea, esas dos moneditas significaban todo. Yo había escrito algo, todo esto no, les leo algo que primeramente me confrontó a mí. Es por eso que lo escribí y como también decía Marcelo, es la voz de uno, es la voz del cuerpo. Y creo que muchas de estas cosas las tenemos en común. ¿Se dan cuenta en quién miró Jesús? A los que daban de lo que sobraban, a los que estaban estables económicamente, a los que tenían todo resuelto. ¿Era eso al que miró? No, miró a la viuda que dio lo poco que tenía, todo su sustento. ¿Estás dispuesto a entregar tu sustento, tus riquezas? Él no mira la ofrenda, Él mira el corazón. Tenemos más ejemplos que podrán encontrar en la Escritura, pero eso es tarea para ustedes. Hay un versículo, y eso si quieren anótenlo, es cortito. Si los leo yo, los parafraseo, que es en Mateo 6, del 2 al 4. Pero me quedo con esta parte, que dice, cuando den, no lo hagan para ser alabados por los hombres. Así que esto, sinceramente, fue una de las cosas que más me confronto. Porque muchas veces he hablado quizá con los chicos y todo eso, lo que uno hace, y sin saber, ¿no? En el fondo quizás uno busca esa alabanza, ese reconocimiento. Al principio puede ser que no sea con intención, pero si examinamos bien lo profundo nos terminamos dando cuenta. Que después el Señor dice que lo hagamos en secreto y que Él, que conoce los secretos, nos va a recompensar. Sí. Nos pasó que fuimos hace un mes, 2 meses, que juntamos un montón de ropa y calzado y cosas, y lo fuimos a llevar a la casa de día acá en Villa Inca. Y lo hicimos como en chiste, ¿no? Porque está esa tendencia en nosotros cuando salíamos y cuando bajábamos las bolsas, íbamos llevando, decíamos que tendríamos que sacar una foto y publicarla, porque uno es como que se entusiasma con lo bueno que está haciendo, pero bueno, teníamos muy claro que no era lo que teníamos. Amén. Justamente teníamos que hacerlo diferente, no publicar nada, no hacer ninguna propaganda, justamente yendo en contra de esa tendencia de nuestro corazón, ¿no? De hacerlo que lo vean. Muchas veces lo disfrazamos con las buenas excusas para el Señor, para que se sepa, pero no es lo que Él dice lo contrario. Que lo hagamos en silencio. Y así lo hicimos, me acuerdo. Y bueno, creo que nadie se quedó sin calzado, sin ropa, al contrario. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el tema del diezmo, las primicias, las ofrendas? Bueno, yo lo tomo como que son herramientas fundamentales para agrandar nuestro corazón. Herramientas que ayudan a que nuestro corazón permanezca alineado. Herramientas que nos permiten librarnos de todo mal. Si tenés ansiedad, afán, preocupación y mucho más, te animo a que demos. Que entreguemos todo lo que consideramos como riquezas. Si es dinero, o sea, si eso es riquezas en tu vida, te animo a que des. Si son relaciones interpersonales o familia, entregalo. Si es un negocio o un proyecto que aún Dios te dio, también te animo a que des. No sea cosa que aún habiendo hecho muchas cosas y cumplido con otras tantas, te vuelvas triste como el Señor
cuando te vuelvas triste, cuando el Señor te pida que entregues todo esto. Como lo hizo el joven rico, ¿no? Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas, negocios, casas, bienes, tierras, proyectos, familias, etc. Acá se viene una preguntita y una confrontación con nombres que el Señor me lleva a hacer, que dice: ¿estás dispuesto a darlo todo para el Audi? ¿Estás dispuesto a entregar lo de software que estás haciendo? Para nosotros, lo desea la luz, estamos dispuestos a entregarlo todo cuando el Señor nos diga que tenemos que dar. ¿Están dispuestas, chicas, con lo de Filea, a entregarlo todo si es que el Señor se lo pide? Francisco, Matilde, a dar su negocio o a vender todo y dárselo a los pobres. Gusti, a dar lo que el Señor te ha dado y estás haciendo en este tiempo, lo de Durlock. Y así cada uno, estamos dispuestos a vender y a dar todo lo que tenemos, entregarlo a los pobres y seguirles, porque eso va a ser lo que se nos va a demandar. Y les animo que en este tiempo el Señor nos encuentre dando y no volviéndonos media vuelta triste. Y con esto no quiere decir que tengamos que agarrar y vender, no, simplemente que en nuestro corazón no haya una alianza con eso que el Señor aún mismo nos dio. Obviamente, si estamos haciendo lo que estamos haciendo y si tenemos los proyectos que estamos haciendo, es porque el Señor nos dio para administrar. Pero aún pienso que va a llegar el momento en que el Señor nos diga que todo eso lo que hemos hecho, con Sea la Luz, por ejemplo, sea hora de darlo. Y yo no quiero entrar en un forcejeo con el Señor, pero es lo que vos me diste, o es lo que yo tengo que hacer toda la vida. El Señor viene en los próximos tiempos a pedirme que yo lo dé a otros hermanos, a otros hijos que vienen y que va a ser necesario ese proceso. En todo tiempo estás entregándoselo al Señor. En el corazón decir: Señor, si hoy tengo esto, si hoy tengo el negocio, si hoy puedo ir a trabajar, podemos hacer cosas en Filea, es por tu gracia. Es por su gracia. El Señor hoy te dice en Proverbios 23, 26, se los leo de acá: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Eso es lo que quiere el Señor, que le entreguemos nuestro corazón y que miremos por su camino. Un poco para ir cerrando, vamos a ir a 1 de Timoteo 16, del 17 al 19. A ver, revisa eso, 1 de Timoteo. 16 dije. Sí, a menos que haya escrito más capítulos. 6 debe ser. Ah, debe ser 6. Puede ser. A ver, Me decimos no le sabe. a ver. Si no, no lo lees. Si no, se los leo y después lo corregí. Después Vale. la tengo tarea que hay hacer. que encontrar dónde estaba. Ahí está. En 1 de Timoteo ya sabemos que está. En la Biblia. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni se ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y me quedo con esta última parte, ¿no? Que dice que seamos ricos en buenas obras. Que esas sean nuestras riquezas en este tiempo. Que seamos dadivosos, como le decía recién, ¿no? Que el Señor nos encuentre dando. Y dando, como les repetía recién, no cuando tengamos todas las cosas resueltas, cuando tengamos aún. Y en esto me tomo el atrevimiento también con lo que
nos han enseñado nuestras autoridades, o por lo menos Marce me ha enseñado a que no podemos dar si nosotros tenemos deudas o cosas así. Es verdad, necesitamos tener un orden en eso, pero aún en esos momentos cuando nada está resuelto, que el Señor también nos encuentre dando. Eso va a demandar de nosotros un doble esfuerzo, por así decirlo, no en nosotros, sino en creer en Cristo. Y nos ha pasado con lo que hemos vivido con Gusti. Sí. Hemos tenido deudas de alquiler, hemos tenido varias deudas, pero no dejábamos de darle al Señor lo que le pertenecía y aún mucho más. Y animarles a eso, a que no necesitamos tener todo establemente acomodado para estar dándole al Señor. Sí es importante el orden, pero en todo tiempo que el Señor nos encuentre dando. Y vuelvo a lo mismo, que nuestra mente no se vaya al dinero en sí, sino que le preguntemos a Él también qué es lo que es dar y qué debemos dar. Que podamos oír su voz y que podamos estar atentos en lo que tenemos que dar. Así que bueno, ese era un poco de lo que el Señor me había dado. Y en este tiempo, un poquito para ir cerrando, oro para que sea la luz. Que el Señor le revele esas riquezas que ocupan el lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas, que no corresponden. Y que nuestro corazón permanezca alineado a su voz. Sé que es una palabra quizá para muchos, incluyéndome, dura. Quizás no la llegamos a comprender del todo, pero sé que el Espíritu le va a seguir revelando aún más de lo que he podido expresar hoy, y es un ánimo a preguntarle al Señor, a investigar, a sumergirnos cada vez más en Él, y que cuando sea el momento de darlo todo podamos decirle al Señor que lo entregamos todo y que le seguimos, y no volvernos como tristes como el joven rico y como tantos ricos que se han vuelto y que andan dando vueltas en este mundo, sino que podamos ser fiel y estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros en los próximos tiempos.